Hola, profe, buenas tardes. Soy Jiménez Daniela de tercero F BIS. Yo había cursado con Leborati, así que bueno, yo voy a hablar sobre las enseñanzas y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices de Jordi Díaz Lucea. Esto lo había sacado del PowerPoint. Bueno, eh, yo voy a hablar sobre la adquisición progresiva del movimiento. Eh, Bueno, para saber esto es el movimiento, que es la capacidad principal de los seres vivos y se manifiesta a través de la conducta motriz. Bueno, hay diferentes tipos de movimiento, que es el reflejo, voluntario y automático. El movimiento reflejo, que son innatos, son involuntarios, es decir, no consciente, y la regulación de la médula espinal y o tronco es encefálico, y se hace sin pensar. Los movimientos voluntarios son adquiridos, intencionales. El control es del córtex cerebral y el sistema piramidal y se hacen pensando. Y los movimientos automáticos son adquiridos, son intencionales y el control del sistema extrapiramidal se hace sin pensar. Bueno, el movimiento reflejo, por ejemplo, puede ser el reflejo de succión, el reflejo de marcha, el reflejo de prensión, el reflejo de gateo, el reflejo de tónico del cuello, entre otros. El movimiento voluntario es aquel el que somos conscientes, como puede ser saltar, correr, hacer alguna actividad física que se nos plantea. Eso es voluntario. Y después está el movimiento automático. Bueno, que esas son las que se hacen de manera inconsciente, que puede ser respirar, toser, estornudar, llorar, etc. Bueno, las estructuras del movimiento son las que constituyen la base de formas superiores de movimiento. Aparecen y se desarrollan de manera innata, sobre lo que se irá constituyendo la motricidad del individuo de forma intencionada o no. Para eso hay dos tipologías de estructura del movimiento, que son los esquemas motores, que son las formas esenciales de movimiento. Sobre ellos se van construyendo toda la motricidad del individuo de adquisición progresiva y aparecen y se desarrollan de forma natural en las diferentes etapas o estadios del desarrollo infantil. Bueno, por ejemplo, puede ser correr, saltar, gatear, agarrar, lanzar, golpear, girar, rodar, trepar, etc. Y los esquemas posturales hacen referencia al tronco y a los segmentos corporales. Se tratan de posturas estáticas que el cuerpo puede adoptar a partir de determinadas posiciones en el espacio, que puede ser, por ejemplo, doblarse, flexionar, estirar, aducir, rotar. Bueno, luego están los procesos de adquisición y realización del movimiento. Bueno, la parte del contexto escolar entendemos que los procesos de adquisición y control de movimiento desde una concepción más cognitiva y global. Una de las perspectivas de la motricidad basada es el procesamiento de la información. Es otro de los pilares más para interpretar la adquisición y el control del movimiento. Se orienta hacia el establecimiento de las secuencias adecuadas a las distintas fases del aprendizaje. La percepción selectiva de los estímulos relevantes, la progresión, construcción de esquemas de respuesta y el desarrollo de estrategias de decisión entre distintas alternativas para conseguir su objeto constituyen las pautas para una secuencia lógica de los aprendizajes motores
y una de la concepción actual y globalizadora de la motricidad debe considerar la incidencia de cada una de estas interpretaciones. Tienen la adquisición y el control del movimiento. Bueno, la conjunción de las tres es la perspectiva neurológica evolutiva y del procesamiento de la información. Deben abarcar en una concepción cognitiva de la motricidad. Para eso, tenemos que saber qué es la perspectiva neurológica, que son los diferentes intercambios que el sujeto realiza en el exterior a través del sistema nervioso central. Para eso nosotros tenemos que saber los procesos de conexiones en el sistema nervioso del movimiento, que estos se dividen en el receptor, que es la vía nerviosa que comunica al receptor con el centro nervioso responsable del acto motor. Después está el centro, la vía eferente, es la vía nerviosa que comunica al receptor con el centro nervioso responsable del acto motor. Luego está el centro nervioso, que es el lugar en donde se elabora la orden que dará lugar al movimiento. O sea, es un lugar en donde se producen las conexiones llamadas sinapsis neuronales. Luego está la vía eferente, que es la vía nerviosa por donde circula la motoneurona alfa y que comunica al centro nervioso y el órgano efector. Luego, si la conexión se... el efector es el órgano encargado de efectuar la respuesta motora. Y si la conexión se realiza en la médula espinal, generalmente es la parte de los movimientos reflejos. Y si la conexión se realiza en el hipotálamo, suele corresponder a movimientos voluntarios y algunos automáticos. Después están las sensaciones y percepciones, que son los que constituyen los elementos a través de los cuales el individuo interactúa con el exterior y va adquiriendo, entre otros aprendizajes, nuevas capacidades de movimiento. Si la interacción es intencionada, se puede producir a través del movimiento voluntario, se originan procesos cognitivos que contribuyen al aprendizaje significativo de la motricidad. Para eso tenemos que saber qué son las sensaciones, que son todos aquellos estímulos que somos capaces de captar a través de los órganos sensoriales, es decir, los sentidos, obviamente. Vista, oído, gusto, olfato, tacto. Y estos estímulos llegan al control produciendo en cada individuo una percepción concreta de la realidad. Luego están las percepciones, que son aquellas vivencias que cada individuo experimenta a partir de las sensaciones provocadas por los estímulos. Cada persona contribuye de manera exclusiva y única a las percepciones recorridas por el sentido en respuesta a un mismo estímulo. Es posible que distintas personas contribuyan percepciones diferentes y genuinas. Estas se van acumulando en la memoria en forma de experiencias y se van construyendo todo un bagaje cultural, en definitiva, la personalidad de cada individuo. Luego está el ámbito de y en el ámbito de la educación física, estas percepciones van construyendo el bagaje motor en el individuo, que tiene incidencia en la globalidad de la persona. Es evidente que la educación física contribuye de manera especial al desarrollo de todas las áreas de la personalidad, y una versión de la motricidad escolar reducida solo al ámbito motor es una visión errónea, ya que se reproduce el concepto de cuerpo-máquina. Y en el ámbito escolar nos interesa una visión pedagógica y educativa de la motricidad, es decir, un tratamiento pedagógico del cuerpo. Bueno, profe, espero que esto esto me haya ayudado un poco y que le haya gustado también a usted. Así que muchísimas gracias.